Soy el doctor Benito Almirante, soy el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona y soy profesor agregado de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sí, yo creo que el principal problema es poder llegar a estudios científicos adecuados que permitan en todo momento saber cuánta necesidad va a haber en cada nivel asistencial de recursos que se tengan que destinar. Si esto se puede conocer con el tiempo y esta pandemia nos va a ayudar a desarrollar modelos científicos, modelos matemáticos que sean capaces de prever estas necesidades, es muy seguro que nos podremos adaptar de una forma mucho más fácil y sobre todo mucho más eficiente. Sí, es absolutamente seguro que en los próximos años habrá más pandemias. De hecho, hay quien dice que la próxima pandemia ya está apareciendo y por lo tanto es muy importante tener en consideración de que aunque ahora salgamos hacia adelante, que saldremos hacia adelante, no hay ninguna pandemia que haya acabado con la humanidad, incluso en momentos en que los recursos sanitarios eran mínimos, ¿no? Por lo tanto, vamos a salir adelante, pero va a haber otra pandemia de cualquier tipo de infección en el futuro inmediato, en los próximos años, en los próximos decenios, y que por lo tanto vamos a tener que actuar. Esta pandemia es absolutamente seguro que ha puesto al mundo en una situación mucho más favorable para la próxima pandemia que la que teníamos antes de los primeros meses del año 2020. Por lo tanto, de esta pandemia el mundo tiene que salir, saldrá mucho más fortalecido en toda la toma de decisiones que tengan que ver con recursos sanitarios para atajar las pandemias desde sus inicios. Es muy probable que uno de los problemas que ha condicionado la gran extensión de esta pandemia es que tardamos mucho tiempo en actuar. Tuvimos muchos meses pensando cuáles eran las mejores medidas e incluso hoy en día todavía algunas medidas que no son de aplicación universal porque no conocemos con detalle si estas medidas son eficientes en todos los medios. Por lo tanto, de esta pandemia es bien seguro que reforzaremos toda la toma de decisiones sanitarias para futuras pandemias que aparecerán en el futuro. Probablemente ningún eslabón es óptimo, porque es muy probable que las decisiones políticas siempre están mediatizadas por la situación de cada país y de cada momento histórico. Las situaciones económicas también están muy mediatizadas por cómo esté la situación económica en el momento que se produjo la pandemia, y la situación científica está mediatizada por el grado de conocimiento de que tengamos previo de aquella pandemia. No siempre todas las pandemias tenemos un conocimiento muy pequeño como está sucediendo en el momento actual. Si ahora volviera a haber una pandemia de gripe, el mundo científicamente está muy preparado para atajar las pandemias de gripe, porque los conocimientos sobre este virus son muy extensos y por lo tanto va a ser mucho más fácil controlar una pandemia de gripe que no controlar una pandemia de coronavirus que era desconocido hasta el momento actual a nivel universal. Había habido epidemias a nivel muy local, pero a nivel universal no había habido pandemias. Por lo tanto, los tres eslabones tienen puntos débiles, pero que seguro que con esta pandemia todos ellos se reforzarán. Todas las estructuras políticas, todas las estructuras científicas y todas las estructuras que tienen que ver con la decisión van a tener un papel muy importante en este momento para considerar cuáles son las reformas que hay que hacer para mejorar la actitud y la toma de decisiones para la futura pandemia. Esta es una cuestión fundamental. Desde el punto de vista sanitario, pero probablemente en un ámbito mucho más amplio que el sanitario, creo que debemos con esta pandemia pasar del concepto de nacionalismo en la toma de decisiones a una universalidad en la toma de decisiones y a solidaridad internacional, porque hasta el momento actual la mayor parte de los países habían actuado con una visión muy nacionalista. Todo lo que se podía aplicar en nuestro país pues se aplicaba pensando poco o nada en los países de nuestro entorno y fundamentalmente en los países que tienen dificultades para tener sistemas de salud desarrollados como los países occidentales. En esta pandemia se ha puesto de manifiesto que es muy importante que haya estructuras a nivel mundial que sean capaces de mantener una actitud de solidaridad y de cooperación internacional para que la lucha contra la pandemia tenga una uniformidad a nivel mundial. Y la lucha frente a la pandemia puede ser desde tener recursos de protección del personal sanitario hasta tener una distribución adecuada de la vacuna o hasta tener una
provisión de medicamentos útiles para los pacientes que lo necesiten o sistemas de ventilación en el caso de la pandemia de coronavirus, etc. Es decir, que tenemos que pasar del nacionalismo en la toma de decisiones a la solidaridad internacional o a la universalidad del planeta para la toma de decisiones en relación exclusivamente con las pandemias. Esto no tiene nada que ver ni con cuestiones políticas, ni con cuestiones económicas, ni con cuestiones de ningún otro tipo. Si no podemos hacer una vida casi normal en todos los ambientes, en el ambiente educativo, en el ambiente laboral, en el ambiente social, en el ambiente lúdico, la economía puede tener una alteración tan importante que conlleve muchísimo más problemas de salud que la propia pandemia, y sobre todo problemas de salud en las zonas más desfavorecidas, porque lo que en este momento tenemos que tener en cuenta es que una economía saneada puede aguantar durante mucho tiempo los problemas económicos. Una economía débil lo puede aguantar muy poco tiempo y puede llevar a la catástrofe pues a muchísimos países del planeta. Estamos hablando que muy probablemente el 70 o 75% del planeta no podría soportar una situación económica de crisis durante tiempo indefinido, y por lo tanto yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que hay que reanudar esta actividad, porque es lo que hace mover al mundo y es lo que hace que se elimine o que se disminuya la pobreza, ¿no? La pandemia de la COVID-19 es una enfermedad que afecta a todos, y a todos quiere decir a personas que procedan de cualquier continente, que tengan cualquier edad, que formen parte de cualquier tipo de comunidad y que estén en cualquiera de las situaciones en las que se puede estar en este momento en cualquier parte del planeta. Por lo tanto, la concienciación para actuar en frente a esta pandemia afecta y debe de afectar a todos. Y a todos incluye no solamente a aquellas personas que la enfermedad les puede producir un cuadro grave e incluso poder fallecer como consecuencia de la misma, sino a todas y cada una de las personas que pueden ser pacientes, que pueden estar asintomáticos, pero que sobre todo, lo que es más importante, que pueden transmitir la enfermedad a otras personas. Y en este grupo de población entran fundamentalmente todas aquellas personas jóvenes, de menos de 30, 35, 40 años, que la inmensa mayoría de las ocasiones no van a tener una enfermedad grave, aunque no se puede descartar que la puedan tener, pero va a ser muy poco frecuente que tengan una enfermedad grave, pero que tienen la misma posibilidad de transmitir la enfermedad que si tuvieran una enfermedad grave. Por lo tanto, todas estas personas que pueden ser transmisores de la enfermedad a otras personas de su entorno, a su propia familia, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus vecinos que acudan a una reunión familiar, todas estas personas jóvenes también tienen que hacer las mismas medidas de precaución que el resto de la población. No es conveniente que estas personas no hagan las medidas de prevención, porque aunque ellos estén mucho menos expuestos a tener una enfermedad grave, tienen muchísimas posibilidades de después transmitir la enfermedad a personas vulnerables de su entorno, y estas personas vulnerables pueden tener una enfermedad grave. Nadie se debería sentir culpable de transmitir la enfermedad a otra persona por no haber tomado las medidas adecuadas de prevención. Y en estas medidas de prevención incluyen todas y en todos los ambientes. No hay ninguna posibilidad de que cuando nosotros hagamos una actividad en un entorno de riesgo, sea una discoteca, sea un bar, sea una fiesta, sea una reunión de amigos, no tomemos las medidas adecuadas, porque es allá, en estas actividades, donde hay el riesgo más importante de transmitirse la enfermedad.